Y vamos a estar compartiendo esta porción de la palabra que está en Hechos capítulo 8, versículo 26 al 39. Y nos vamos a tomar una licencia hoy día que es tratar sobre el tema y la doctrina del bautismo, para que todos tengamos claro esta doctrina interesante. Hechos capítulo 8, versículo 26 hasta el versículo 39, ya tenemos apoyo visual ahí. Les voy a invitar que nos pongamos de pie. Aquí adelante hay apuntes. Si a alguien le falta apunte, ahí en la primera fila todavía hay apuntes para revisar lo que vamos a compartir. Dice así la palabra del Señor, Hechos 8, 26 hasta el 39. Dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de él que los trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Hasta ahí, 38. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Perdón. Eso no tenía que salir. Voy a tomar agüita para no estar tosiendo. Como dicen nuestros hermanos pentecostales, esté clamando ahí porque tengo una tos. Escuché una historia ocurrida durante la Segunda Guerra Mundial de un judío que iba escapando de las tropas nazis, lo andaban buscando, me parece que fue en Varsovia, y la forma de evadir, que lo pillaran, entonces dice esta historia que se metió en la catedral de Varsovia, donde habían, no sé, cerca de 1000 personas, una iglesia enorme. Y cuando los soldados vieron que este judío se metió, le dijeron al capitán que venía a cargo, capitán, le llevamos, aquí jamás lo vamos a pillar. Pero el capitán era católico y él dijo, esperen y lo vamos a pillar. ¿Cómo se le ocurre, capitán? Hay cerca de 1000 personas en esta tremenda iglesia, ¿cómo lo vamos a pillar entre todos? Ya lo perdimos. No, esperen y lo vamos a pillar. Y en la liturgia católica, entonces había un momento en que se presentaban las imágenes de la Virgen y del niño Jesús, y frente a esas imágenes todo el mundo se arrodillaba. Y en esas casi 1000 personas, todos se arrodillaron, excepto uno, el judío, porque él no se arrodilla frente a ninguna imagen. Entonces, hermanos, cuando uno piensa en situaciones como esta, en que él, por supuesto, perdió su vida por mantener su fidelidad a sus valores, identificarse con su fe, entonces yo creo que resulta necesariamente atingente
el preguntarnos cuánto nos identificamos con Cristo. ¿Cuál es nuestro compromiso con el Señor? ¿Cómo entendemos nuestra vida cristiana? La verdad que los cristianos del primer siglo en eso no se perdían, no tenían duda. Los cristianos que se convertían en el primer siglo sabían que su vida siempre estaba en riesgo. Por lo tanto, los que reconocían a Jesús estaban conscientes que no solo ellos, sus bienes, sus familias, todo estaba en riesgo. Y de esa manera, miles y miles de cristianos murieron en los circos romanos simplemente porque ellos asumían que Jesucristo era el Señor. Ya no era César el Señor, ahora Cristo era el Señor. Entonces ellos se apropiaban de esta verdad de que ahora eran siervos del Señor y que Cristo reinaba en su vida. Por lo tanto, lo que Jesús decía ahora era ley para ellos. Por eso nosotros encontramos, hermano, que en los primeros siglos, en la iglesia, el proceso normal de una persona convertida era: aceptaba a Jesús, pero al aceptar a Cristo en ese tiempo, no es como aceptar a Cristo en este tiempo. En este tiempo nosotros podemos aceptar a Cristo, tener una vida cómoda, sin grandes problemas, venimos al culto, participamos, cantamos los coros, hacemos alguna actividad, celebramos los aniversarios, lo pasamos bien, comemos rico. Pero en ese tiempo aceptar a Cristo significaba, hermanos, muchas veces arriesgar la vida. Entonces, cuando llegaban las personas y se convertían a Jesús, y lo primero que se les preguntaba, o lo primero que preguntaban ellos: ¿y ahora qué debo hacer? Entonces, cuando se convertía, le decía: tenemos que bautizarse. Tenemos que bautizarte. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, tenemos que llevarte a un lugar donde hay bastante agua, tenemos que sumergirte. Según la ordenanza del Señor, que dijo que hay que bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Usted cree que alguien se iba a hacer problema por eso? Si por otro lado estaba la posibilidad de que lo mataran, era una cosa súper sencilla. Pero lo primero que aprendían los cristianos era que convertirse significaba comprometerse en cuerpo y en vida con el Evangelio y al mismo tiempo obedecer la palabra del Señor. En las hojitas que yo le entregué hay algunos versículos que mencionamos, hermanos, que tienen que ver con esto. Y lo primero que enseñamos en este apunte es que cuando se habla de la palabra bautizar, esta palabra tiene una connotación referente a sumergir. Cuando los cristianos del primer siglo escuchaban la palabra bautizar, la escuchaban en el sentido de sumergirse. Había que sumergirlos. Por lo tanto, la Biblia dice en Mateo capítulo 28, versículo 19: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Era una ordenanza establecida por Cristo. No era una cosa opcional. No era que yo puedo hacerlo o no hacerlo. Era una ordenanza y todos los creyentes del siglo I así lo asumían. La Biblia también dice en Marcos 16, 16: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Este versículo a veces ha sido mal interpretado, como si el no bautizarse implica que no puede salvarse. Nosotros sabemos a la luz de la Biblia que hubieron personas que no se bautizaron y fueron salvas. El ejemplo más típico es el ejemplo del hombre que muere al lado de Jesús. Obviamente él reconoce a Cristo antes de partir a la eternidad. Y de hecho ve morir a Jesús. Y él dice: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Jesús le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y por supuesto creemos absolutamente en la salvación de ese hombre. De hecho hemos mencionado a este hombre como un personaje extraño en el cielo. No hizo nada por la causa, no creyó, no hizo evangelismo, no hizo acción de misericordia, no ayudó a nadie. Sin embargo, apareció en el cielo y apareció salvo, porque la promesa del Señor era esa. Entonces, la actitud de los hermanos del siglo I era, hermanos, simplemente obedecer lo que el Señor había establecido. Cuando pensamos en esto, hermano, pensamos que incluso hay expresiones del texto que me gustaría revisar con ustedes. Por ejemplo, Hechos capítulo 2, versículo 41, que lo destacamos ahí en el apunte, para que también lo puedan completar aquellos que tienen el apunte, en que uno dice: no será mucha exageración
¿No será que fue como demasiado fanatismo? Porque encontramos en este verso de Hechos 2:41 que dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Entonces, hay una predicación, se convierte en 3,000 personas. ¿Qué hay que hacer con estas 3,000 personas que se convirtieron? ¿Qué se entiende por el concepto de convertir? Aceptaron a Jesús como su Salvador, reconocen a Jesús como Señor de su vida. ¿Qué deben hacer ahora? Bautizarse. Pero uno dice, alguien le dice a los apóstoles dicen, sí, bueno, pero ¿para qué vamos a ser tan fanáticos tampoco? Si, hagámoslo de a poquito. Son 3,000. No, pues si la forma era esa. Todos los que aceptaban a Cristo, lo primero que hacían era bautizarse. Entonces, aquí hay un dejo, hermanos, que tiene que ver con identificarse con Cristo. Hay una relación directa con el hecho de asumir que cuando yo acepto a Jesús, lo acepto en los términos del Señor, lo acepto en las normas de Dios, no lo acepto en mis normas. Y a mí me llama mucho la atención que en todo tipo de actividades humanas hay normas y hay reglas. Pero ¿sabe lo que más cuesta? Es que dentro de la iglesia nos cueste que los hermanos obedezcan lo que dice la palabra del Señor. Puedo poner una cantidad de ejemplos interminables. O sea, hemos orado mucho por nuestros chiquillos que son bomberos, porque sabemos el riesgo que corren, y cada vez que había noticias así como, no solo ellos se quedaron, a veces hubo grupos de personas que se quedaron aconsejados por los bomberos en lugares donde están rodeados de fuego. Y gracias a la expertise de estos chiquillos que saben cómo enfrentar eso, se salvaron muchas vidas. Pero yo les voy a asegurar una cosa. Cuando ellos van a su servicio, nadie le puede decir al encargado, no sé, será capitán, oficial, sargento, no sé cómo serán los grados en la compañía. Pero dice, ¿sabe mi capitán? Es que este casco, este modelo de casco como que no le viene a mi pelo. Así que yo voy a usar un gorrito nomás, un gorrito de cuero porque no me gusta este casco. O yo no creo que sea, y aquí me van a corregir los chicos, a lo mejor hay algún regalón que puede ir con algún gorrito de cuero bonito. O alguien puede decir, no, ¿para qué ir con estas botas? Mire, me veo ridículo con estas botas, así que voy a hacer unos zapatitos charol para ir al incendio. No creo que le acepten eso. ¿Se fijan? ¿Por qué? Porque hay reglas. Si usted va a una empresa, usted antes que entre a la empresa ya tiene normas. O sea, nadie entra como se le antoja. Nadie entra vestido como quiere. Nadie entra a la hora que quiere. Y para todo eso hay normas. ¿Y alguien se queja? Ni hablar con los reglamentos, las leyes que tienen que ver con nuestra conducta vial. Ni hablar con lo que tiene que ver con las cosas que nos exigen. Mira, hay personas que trabajan, por ejemplo, en áreas que tienen que ver con elementos químicos. Yo me acuerdo, supongo que todavía será así, no sé si serán más relajados ahora, pero llegábamos, hermanos, al laboratorio, la Jimenita que estudió ciencia y otros tienen que acordarse, y uno si no iba con su delantal, jodió, no trajo delantal para afuera. Y había un drama tan grande que los ramos, por lo menos en mi tiempo, los ramos que se hacían ramos de ciencia, que tenía que ir al laboratorio, la presencia para aprobar el ramo de laboratorio era 100%. 100%. Entonces, aquel alumno que se le olvidó, que se le quedó, que se durmió tarde, que no se tomó la energética de despertar a tiempo y se le quedó el delantal, faltó al laboratorio, perdía el ramo. Y por supuesto, ni hablar en salud. O sea, en salud, ¿cuántas normas hay? ¿Cuántas reglas? Que a veces, con el respeto de muchos pastores queridos y amigos míos, que dicen, no, los derechos del ministro y todo. Pero si usted va a un lugar donde hay personas que están graves, que están enfermas, usted no puede, y a lo mejor aquí voy a hacer una infidencia, usted no puede ponerse a hacer una oración a grito pelado donde hay tanta gente que está muy grave. Hay que tener un mínimo de una pastillita de Ubicatec para darse cuenta que tiene que ser prudente, porque hay normas dentro. ¿Y por qué me van a hacer poner esa cuestión plástica si yo vengo cubierto por el Espíritu Santo? ¿Por qué voy a usar la cosa plástica? Bueno, porque las reglas son así, pues hermano, las reglas son así. La pregunta que me hago es, ¿por qué cuando se trata de las reglas del Señor nos cuesta tanto obedecer? ¿Por qué cuando se trata de obedecer lo que dice la palabra nos cuesta tanto? Entonces uno mira la iglesia primitiva y ahí no costaba nada. Todos los creyentes, en este caso 3,000 personas, se pusieron ahí. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Los vamos a bautizar? ¿A todos? Sí, a todos. Y todos,
al agua, al agua, al agua. Todos fueron bautizados, según lo que decía la palabra. Bautizar a esta cantidad de personas no fue una tarea fácil, hermanos, pero ciertamente tiene que ver con obedecer lo que decía el Señor. La lectura que hicimos al principio de esta historia, donde un eunuco es bautizado, ilumina bastante respecto a esta doctrina. Dice la Biblia que había un personaje que fue movido a un lugar que era el desierto. Llama mucho la atención, porque este hombre era un evangelista y el Señor le prepara una campaña en medio del desierto. Le dice, ¿dónde voy, Señor? Guíame al desierto. Habrá gente, no te preocupes, yo me encargo de eso, anda al desierto. Y mientras estaba en el desierto, entonces, pausó a este personaje que, para que lo entendamos, era como un ministro de Hacienda, un hombre que encargado de la plata de un régimen muy importante. Era una persona que amaba el judaísmo, que amaba la ley del Señor. Debemos asumir que era una persona extremadamente adinerada. ¿De dónde sale esta idea? Llevaba un libro de Isaías. Uno aquí actualmente encuentra libros online, que ahora es fácil bajar la cosa, pero en ese tiempo tener una copia de un texto sagrado era una cosa muy cara. Eran personas muy, adineradas que tenían acceso a eso. Y este hombre iba leyendo. Y por supuesto cuando lo ve este personaje bíblico que va leyendo, escucha, se acerca al carro y escucha que va leyendo el profeta Isaías. Cuando él percibe esto, entonces se acerca al carro y establece un contacto con él. ¿Cuál es el propósito? Bueno, el que va en el carro es inconverso. El otro está mandado a predicar. ¿Cuál es su primera misión? Predicarle el evangelio. ¿Qué es lo que es el evangelio? En ese tiempo, en este tiempo y siempre, son las verdades como la gente que no conoce al Señor puede ser salvo. Eso es el evangelio. Entonces lo que hace Felipe, después que establece este contacto, se sube al carro y este hombre le dice, le dice, ¿tú entiendes lo que vas leyendo? Y él dice, mira, no entiendo mucho, estoy tratando pero no sé. Lo que quiero preguntarte es lo que dice el profeta aquí, ¿lo dice de él o de otro? Y ahí Felipe, entonces, es la puerta de entrada para que le predique el evangelio. Después de la predicación del evangelio, lo que llama la atención es que este hombre dice, cuando van pasando por un lugar donde hay agua, dice, hay una posibilidad que yo me bautice. Entonces, si le predica el evangelio, ¿por qué él pregunta del bautismo? Bueno, porque en el mensaje de salvación de Felipe está el concepto del perdón, el concepto del arrepentimiento, el concepto de aceptar a Cristo, y después si tú aceptas a Cristo eres salvo y tienes que bautizarte. Por lo tanto, el concepto del bautismo está incluido dentro del mensaje. No es una cosa separada. Le predica el mensaje y le dice que su primer deber es ser bautizado. Y por eso aparece la pregunta de este personaje si él puede ser bautizado. Felipe entrega el plan de salvación y cuando llegan a cierta agua, entonces el hombre pregunta, aquella agua, ¿qué impide para que yo sea bautizado? ¿Y sabe por qué es interesante leer y entender este versículo? Porque aquí hay una pregunta que establece los requisitos para ser bautizado. Es evidente que él dice, ¿qué impide? Yo soy candidato para el bautismo, entonces queda en evidencia a la luz del texto los requisitos para ser bautizado. La respuesta de Felipe pone claridad, por supuesto, en lo que el candidato al bautismo debe creer. Felipe le dice, si crees en el Señor, si crees en Jesucristo, puedes ser bautizado. Él hace una declaración. Su declaración es que él cree que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, el requisito central, hermano, no es que usted tenga un doctorado en teología para bautizarse. El requisito para ser bautizado no es que usted lleve 5 años en la iglesia. Acaba de conocer a alguien que predicó la palabra y ya está en condiciones de ser bautizado. El requisito no es que usted pase por un periodo de, ¿cómo lo llaman? Visita, premiembro, casi miembro, miembro probando, miembro de verdad, supermiembro.
miembro 2.0 y ahí te puedo bautizar. No, no es eso. La Biblia no dice eso. La Biblia dice, si alguien cree en Jesús, puede bautizarse. El tema es si está el deseo en mi corazón de obedecer al Señor. Entonces, ¿por qué partía yo con esta historia de este judío que se queda en pie y que al final pierde su vida? Por identificarse con su fe. Porque mi percepción, y aquí lo digo con toda libertad, mi percepción respecto a bautizarse o no bautizarse tiene que ver más que nada con cuánto yo me quiero identificar con Jesús. La Biblia dice que Jesús dijo, ejemplos he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Por lo tanto, ¿quién es mi modelo? ¿A quién sigo? ¿Quién es mi norte? ¿Cuál es mi medida? Para el cristiano, hermano, nuestro modelo es Jesús, nuestra medida es Jesús, nuestro ejemplo es Jesús, nuestro Señor es Jesús. Él es el que gobierna mi vida y yo le debo a Él todo. Entonces, cuando a los creyentes se les establece esta norma, este principio y este sacramento, no es una cosa extraordinaria. No es algo que no se pueda obedecer. Simplemente tiene que ver con tener la voluntad de decir, Señor, en todo lo que yo hago, yo quiero obedecerte. Es una orden del Señor bautizarse. ¿Qué más enseña esta porción? Esta porción enseña que no se requiere un conocimiento acabado. ¿Cuál era la condición de este eunuco respecto al conocimiento de los textos de la Biblia? Queda en evidencia que él es un ignorante en el texto. No es un experto. Entonces, yo no soy responsable de la gestión de otras congregaciones. Soy responsable de la gestión de esta congregación con los líderes que me acompañan. Pero si hay una cosa que debo decir en mi posición del pastor de esta iglesia es que no muestra la Biblia, no hay ninguna evidencia de la Biblia que usted requiera una gran cantidad de conocimiento para ser bautizado. No, usted requiere solo una cosa, haber aceptado a Jesús como su Salvador personal. Ese es el requisito. Tampoco hay requerimiento de tiempo, tampoco hay requerimiento de algún nivel académico. No, simplemente un corazón dispuesto a obedecer lo que dice la palabra del Señor. Respecto a la forma de bautismo, hermanos. Si alguien va a hacer un viaje por el desierto, evidentemente debe llevar agua para beber. Sería absurdo que no llevara agua para beber. Tiene que llevar agua para beber. Entonces, hay congregaciones donde, desatendiendo los elementos de texto, porque ya dijimos que la palabra bautizar significa literalmente sumergir. De hecho, cuando algunas personas en el tiempo antiguo teñían la ropa o los tejidos que hacían, los teñían, los sumergían en las tinturas, decían, bautizamos esta tela. O si por ejemplo, estaba el caso que en una batalla en ese tiempo habían galeras, las galeras se hundían, decían, nos bautizaron otra galera, o sea, nos hundieron otra galera. La Biblia muestra evidentemente que el bautismo es símbolo de algo espiritual. ¿Cuál es el símbolo? Morir a una antigua forma de vivir y nacer una nueva forma. Entonces, por eso era importante sumergir. Además, si aplicamos, lo que dice el libro de Juan, cuando Juan el Bautista describe el bautismo de Jesús, dice que Jesús fue sumergido. Entonces, posteriormente a esta tradición de sumergir a las personas, surge el concepto de bautizar gente por aspersión, que es hacer un acto simbólico en que a través de unas gotitas de agua se simboliza que la persona es bautizada. A la luz de lo que enseña el texto y a la luz de lo que eran las costumbres del siglo I, Jesús no fue bautizado por aspersión, Jesús fue bautizado por inmersión. Cuando encontramos los textos donde Juan describe, porque Juan es enviado por Dios, el ministerio de Juan el Bautista no depende de Jesús. Él parte con su ministerio. Antes que Jesús parta con su ministerio, ¿de dónde recibió la orden Juan el Bautista? La recibió del Padre. El Padre lo mandó a preparar el camino del Mesías.
Y en eso era bautizar a la gente, que era un acto de conversión. O sea, toda la gente que se sentía que había pecado mucho venía, hacía un acto de conversión, pedía perdón. Juan lo bautizaba. ¿Cómo lo hacía? Sumergiéndolos. Si pudiéramos nosotros preguntarle a Juan el Bautista, ¿dónde bautizabas tú? La respuesta la da el libro de Juan, que dice, y Juan bautizaba en Enón junto a Salim, porque había allí muchas aguas. Entonces, si con unas poquitas gotitas, ¿por qué busca un lugar en un río para bautizarse con unas poquitas gotitas? Porque en ese tiempo la costumbre de bautizar por aspersión no existía. Siempre el bautismo, a la luz de lo que enseña la Biblia, en el caso de Jesús y de los cristianos del primer siglo, fue por inmersión. Siempre fue por inmersión. Entonces procuramos nosotros obedecer esa norma que establece claramente la Escritura. El elemento lingüístico dice que es por inmersión, porque es sumergir. El elemento teológico dice que es por inmersión, porque es símbolo de que una persona sea sumergida para que muera y para que resucite. El elemento cultural, costumbrista del tiempo, dice que es por inmersión. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista buscaba un lugar de un río donde la gente se podía bautizar. Ayer en la tarde o ayer en la mañana llegó el pastor que me formó, el pastor Manuel Abarca Cerda, que tuvo la bendición de ir a Israel y bautizarse en Enón junto a Salim, porque ahí había muchas aguas. ¡Qué privilegio! Yo que me gozaba de saber que una persona que tanta admiración por Israel, que ahora con sus años ya, muy viejito, lo llevaron, le regalaron un viaje. Yo le iba a pedir la cuenta y a ver si alguien se motiva. Pero yo tengo ganas de escucharlo a él. ¿Cuál es la sensación de bautizarse en el mismo lugar donde se bautizó Jesús? A mí me encantaba escuchar a mi suegro, el hermano Héctor Guzmán, cuando él contaba de su bautismo en Israel. Él también fue bautizado en Israel, en el río Jordán, donde Jesús fue bautizado. Entonces, hermanos, la costumbre siempre fue un bautismo por inmersión. Otro elemento significativo. ¿A qué edad se bautiza Jesús? Jesús se bautiza cuando él tiene 30 años. Bueno, ¿y qué es lo que hacemos con los niños pequeñitos? Bueno, lo que hacemos con los niños pequeñitos es lo mismo que hizo José y María cuando llevan a Jesús pequeñito al templo y lo presentan al Señor. La presentación de infantes y el bautismo son dos cosas distintas. El bautismo es para personas que tienen claro lo que quieren hacer. El bautismo requiere que haya discriminación desde el punto de vista de mi decisión. Yo quiero obedecer al Señor. Yo quiero hacer lo que hizo Jesús. Yo quiero obedecer lo que el Señor me pide, que si creo en Él, me bautizo. Debe ser en personas que tengan este conocimiento, esta discriminación para tomar una decisión. Es voluntario, no es que a ti te obligan, no es que te llevan a la fuerza, no es que hay una coerción para que te bautices. No, no tiene sentido eso. Cuando yo lo hago porque amo al Señor y quiero obedecer lo que Él me dice y quiero seguir su ejemplo. Por lo tanto, el tema de la edad es un tema trascendente también. Nosotros procuramos no bautizar ninguna persona menor de 12 años. Si hay menores que quieren hacerlo, tienen que esperar. Pero una vez que pasan esa edad, si toman la decisión de hacerlo, lo hacemos con mucha alegría porque se trata de obedecer la palabra del Señor. ¿Qué más mencionamos en este apunte que hemos compartido? Está el significado etimológico, el significado teológico del bautismo, la obediencia textual. Frente a esto, entonces, hermanos, nuestra preocupación es estimular y llamar a todos los hermanos que son parte de esta congregación. Tú no te has bautizado, es el tiempo que tomes una decisión. Porque la relación con Dios, hermano, no es una relación grupal. Lo hemos enseñado infinidad de veces. No es porque toda mi familia va al Señor, entonces en grupo. Hay como un free pass para la familia entera. No. Mi relación con Dios es algo personal. Soy yo y el Señor. ¿Se fijan? Yo debo tomar mi decisión de honrar y obedecer al Señor. No tiene que ver con los demás. Yo soy el que debo querer obedecer al Señor. Y cada vez que nosotros tocamos este tema, hermano, tenemos que hacer énfasis en eso. Debe ser una decisión personal. Soy yo el que quiero hacer de Cristo
el Señor de mi vida. Soy yo el que quiero identificarme con Jesús. Soy yo el que quiero obedecer lo que Jesús hizo. Cuando uno sabe, y a la luz de lo que enseña la Biblia, que el bautismo era para los pecadores, porque a eso mandó el Señor a Juan el Bautista, a llamar a los pecadores al arrepentimiento, para que enderezaran su camino. ¿De quién se podía arrepentir el Señor? Por eso siempre que hemos enseñado de eso, yo estoy convencido que el momento del bautismo de Jesús fue un momento complejo para Juan el Bautista. Porque él no era de un mensaje liviano, era de un mensaje brutal. O sea, incluso pienso que hay algunas cosas del texto bíblico que como que se suavizan, ¿eh? Pero pienso que en algún momento Juan el Bautista como que perdía la paz del Señor. Y le decía por lo claro: ustedes pecadores, mugrientos, asquerosos, no sé qué término habrá usado el hombre, pero se enojaba de verdad. Y de repente en esa fila de todos los pecadores que vienen para ser bautizados, viene su primo. Su primo. Y Juan el Bautista dice: ya viene él. ¿Por qué viene él? ¿Por qué se metió en la fila? Y yo creo que Juan el Bautista decía: no tenía para qué meterse ahí si este es un pan de Dios, este cabro. Es un pan de Dios. Siempre se ha portado bien, cuidando a su mamá, cuidando a mis primos chicos. Ejemplar, ¿por qué se meten entre los pecadores? Mientras Jesús entraba y se ponía en la fila para ser bautizado, hasta ese momento Juan el Bautista no sabía quién era Jesús. Solamente sabía que había una relación familiar entre ellos. No sabía más que eso. ¿Cuándo a Juan se le revela que es el Hijo de Dios? Cuando está frente a él. Y ahí entonces el Padre le revela. Dice: ese es mi Hijo y tienes que bautizarlo. Y ahí Juan el Bautista dice: no, yo no puedo. No puedo bautizarlo. Y entonces entra en un diálogo con Jesús que nosotros conocemos. Y el diálogo es: yo sé ahora quién tú eres. Y yo no te voy a bautizar. Y Jesús le dice: cumplamos toda justicia. Bautízame nomás. Bautízame. Pero Juan lo bautiza sabiendo que él no debe ser bautizado. ¿Por qué? Porque el bautismo es para los pecadores. ¿Y quiénes somos los pecadores? Nosotros somos los pecadores. Nosotros somos los que necesitamos el perdón del Señor. Nosotros somos los que necesitamos la misericordia de Dios. Nosotros somos los que tenemos que estar en la fila. Por eso, hermanos, frente a esto, uno dice: ¿cuál es mi deseo de estar en la voluntad del Señor, de seguir su ejemplo, de sujetarme a lo que dice la palabra? Donde quiera que nosotros vayamos en nuestras labores humanas, siempre hay normas y reglas que son imposibles de evadir. Hay normas. Siempre las obedecemos y cuando no las obedecemos nos pasan un papelito. Está citado para el 25 de julio en el juzgado, el segundo juzgado de policía local. ¿Se fija? Eso es cuando no queremos obedecer. Cuando se trata del Señor, esto es por amor. No es nada más que eso. Entonces, por eso nuestro llamado es: si usted no se ha bautizado, usted debe preguntarse: ¿yo cumplo el requisito de este hombre que fue bautizado? Es decir, ¿yo creo realmente que Jesús es el Señor? ¿Yo creo que es el Hijo de Dios? ¿Yo creo que Él murió y resucitó? ¿Creo esas cosas? Porque si usted no cree eso, usted no debe ser bautizado. Si usted no cree que Jesús es el Hijo de Dios, no debe ser bautizado, porque el bautismo es para los que creen. Entonces la gente dice: ¿y se hace algún cambio si alguien que no cree se bautiza? Claro que hay un cambio. Entra un pecador seco y sale un pecador mojado. Ese es el cambio, pero no hay otro cambio. El bautismo no transforma a las personas. Aquí dice: no me voy a bautizar para portarme bien. No. Si mire, otras personas ponen la excusa: no, yo pastor no me quiero bautizar porque sé que soy débil y después le fallo al Señor. Hermanos, no hay ninguno que sea fuerte. Nuestra vida depende cada día de la misericordia del Señor. Cada día. Entonces lo que el Dios va a valorizar es decir: queremos honrar al Señor, queremos obedecerlo. Eso es valioso para el Señor. Y nuestro llamado, por supuesto, es obedecer los principios de la palabra del Señor. Así que si alguno no está bautizado, estamos a tiempo. El día 7, sábado 7, vamos a estar en Salto del Laja para bautizar a todos nuestros hermanos que no han sido, el próximo sábado. Este sábado que viene, por supuesto, nos vamos a trasladar al Salto del Laja
esta ceremonia de bautismo. Hermanos, termino con esto. Pienso de nuevo en ese que murió al lado de Jesús. Yo creo que le costó pasar no te encuentro. La lista en ese. Estoy buscando la iglesia de Mirna, la iglesia de Éfeso, tampoco está ahí anotado. ¿En qué iglesia está ahí anotado tú? No, en ninguna. No tengo. ¿Eras de algún equipo misionero tú? No, tampoco. Bueno, pero ¿qué hiciste? No, yo robé harto, maté a varias personas. Esas fueron mis actividades, a eso me dedicaba. ¿Y por qué estás aquí? Porque el que está allá, ese me dijo que viniera. Ese que está allá, él me dijo que nos íbamos a encontrar. Y aquí estoy. Jesús, ¿te acuerdas? ¿Qué pasa si Jesús dice, oye, no me acuerdo de ti, amigo? Pero ¿sabes lo que hace Jesús? Dice, sí, Él viene conmigo. Él viene conmigo. Entonces, qué lindo como Jesús se identifica con nosotros, hermanos. Nosotros nos identificamos con el Señor. En este mismo momento hay personas que le están preguntando, ¿eres tú cristiano? Y dice, sí, soy cristiano. Y están muriendo por eso. Hay lugares donde los cristianos están muriendo por identificarse con Cristo. Hace poco subí al grupo de la iglesia en Europa del Norte, bien al norte, cerca de Rusia, por ahí. Hay iglesias donde hacen unos caminitos y rompen el hielo. Y los hermanos van rapidito y los sumergen y salen del hielo porque quieren obedecer al Señor. Amén. Me llegó un video de una hermana que iba en su silla de ruedas porque es totalmente parapléjica y la bautizaron porque ella quería obedecer al Señor. Yo creo que son lindos ejemplos, hermano, de lo que es nuestro deseo de honrar al Señor. No es para que mi papá se sienta orgulloso, no es para que los hermanos digan, ¡ay, qué lindo lo que hiciste! No es para eso, no tiene sentido eso. Es porque quiero honrar al Señor y quiero seguir su ejemplo. Tengamos un momento de oración, incline su rostro y oremos.